Buenos días de nuevo. En la confianza de que ahora este espacio de reflexión, no sé si hay mucho eco, es que me llega aquí a mí solamente, pueda ser un tiempo en el que el Señor nos hable. No sé por esta imagen o esta imagen qué os comunica. Intentaba comunicar velocidad, ¿vale? La velocidad. La velocidad es irreconciliable con otra cosa. La velocidad es irreconciliable con la capacidad de percibir las cosas. Está desconfigurado, ha habido una desconfiguración en el montaje, parece ser. Bueno, la atención y la velocidad son irreconciliables. Existe una proporción directa entre ambas. A mayor velocidad, menor capacidad de percepción, ¿vale? Es decir, cuanto más ligeros vamos, menos podemos percibir el ambiente. Esto hace que, por ejemplo, nos hayan bajado los límites de velocidad, por ejemplo, al circular en vías urbanas, en algunos casos a límites en los que ves cómo te adelantan los peatones, por la derecha y por la izquierda, ¿no? Y esto es una norma regulatoria porque se basa en esa premisa. Con la velocidad se anula gran parte de nuestra percepción. Y si vamos a 20 en un entorno escolar, pues difícilmente vamos a atropellar a cualquier niño porque va más ligero, como decía, que nosotros, ¿no? Y es evidente que los números cantan y dicen que esto realmente es así. Ha bajado de una manera drástica la siniestralidad en algunos contextos. Ahora, la realidad es que vivimos en un mundo poseído por lo que podríamos denominar la enfermedad de la prisa, un espíritu acelerado. No sé cuál es la experiencia de cada uno de vosotros, pero con mucha frecuencia nos vemos tan acelerados que se bloquea nuestra capacidad para pensar, para reflexionar, para percibir el entorno de una manera pausada. Y es un espíritu apresurado que nos está bloqueando y nos está pasando factura. La velocidad a la que vivimos hace que el tiempo pase rápido y que pase el tiempo tan rápido que ni siquiera cosechamos frutos con el paso del tiempo. Se nos va el tiempo, se nos van las semanas, los meses y la vida a tal velocidad que no hay fruto, porque vamos siempre corriendo. Hay muchos tipos de velocidad, pero quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Qué velocidad interior está dificultando tus espacios, mis espacios de quietud? Veis que pongo ahí entre comillas velocidad interior. No se trata de ir corriendo de un lado para otro físicamente. A veces estamos tranquilamente sentados en nuestro sofá y la velocidad aquí dentro y en el corazón no para. Hierve, derrapamos en las curvas, pensando, dándole vueltas a nuestros asuntos, y aunque físicamente estamos en una situación de casi parálisis, nuestro corazón y nuestros pensamientos van a toda velocidad. El título de la reflexión en esta mañana es Detente. Detente y considera. Detente y considera. Intentando ver a través de esta reflexión un antídoto contra la enfermedad de la prisa, en la que me atrevería a decir que la mayoría de nosotros, o todos nosotros, estamos involucrados. Da igual que seamos más o menos jóvenes, más o menos mayores, trabajadores o jubilados. Hay algunos jubilados que dicen, creí que cuando me jubilaba iba a entrar en un estado de tranquilidad y ahora tengo menos tiempo que antes. ¿Qué es lo que ha pasado? La velocidad nos invade. Y nos sirve de referencia al caso de Pedro. No vamos a tomar este texto como asiento de la reflexión, sino para entender de qué estamos hablando. Hay una frase que parece o que pasa muchas veces desapercibida en un momento crítico de su vida. Cuando está siguiendo de lejos al maestro, después de haber sido apresado y está en el patio de allí del sumo sacerdote, y por 2 veces niega al Señor y se da cuenta de su caída y dice, pensando en esto lloraba. Ahora, vemos que el orden aquí es importante. Pedro no llora primero. Pedro no llora como una respuesta emocional y superficial. Vemos que el texto nos dice que Pedro primero piensa
Y una vez que piensa, llora con sentido. ¿Entendéis la idea? Una cosa es el lloro desconsolado, superficial, una mera respuesta emocional a una situación, y otro es el lloro aquí del apóstol Pedro, que está llorando porque ha pensado. Está llorando porque ha pensado. Pedro piensa, y cuando piensa, algo sucede en su interior. Y como decíamos antes, está esto conectado con la velocidad a la que vivimos. Una velocidad que es un recurso del enemigo para que no pensemos, para que vivamos acelerados sin pararnos a meditar. Y Pedro piensa y algo sucede. Recuerda las palabras de Jesús que anticipaba su caída, y en este escenario se ve a sí mismo como un cobarde y un traidor. Así que sus pensamientos de haber caído en cobardía y traición es lo que le lleva a poder sentir y enfocar ahora sus ojos en quién. Se sale de sí mismo y enfoca en aquel a quien está traicionando, en Jesús, el Jesús sufriente. Y es entonces, como decíamos antes, que llora. El Evangelio de Mateo, en el pasaje paralelo, dice algo más. Dice, saliendo fuera, después de haber parado a pensar, llora amargamente. Y son unas lágrimas que llevan al arrepentimiento. Pero fijaos este proceso importante. El arrepentimiento de Pedro nace en la profundidad de un pensamiento que ha ocupado tiempo para la reflexión, que ha parado. Pedro ha quedado impactado por lo que está ocurriendo y se ha detenido a pensar. Detenerse y considerar marcan la diferencia en nuestro estilo de vida, en nuestro presente y en nuestro futuro. No lo cambia el remordimiento superficial, sino el haber pensado y el pensar con honestidad delante del Señor. No sé si a alguno esta expresión detente y considera os ha sonado en reminiscencias de algún texto. Creo que sí, que algunos sí. Nace o se inspira en el consejo, un consejo sabio de un consejero mejorable. En el caso de Eliú, uno de los consejeros de Job. Job se debate en una velocidad infernal en su alma. Job se debate en medio de la perplejidad y de la falta de comprensión absoluta del desastre sobrevenido en su vida. No entiende por qué ha perdido a su familia, por qué ha perdido sus negocios, por qué está enfermo, por qué está solo y abatido. No entiende nada de esto. Y su alma se debate en la debilidad, en la velocidad del dolor, de la amargura y de la incomprensión. Hasta tal punto que fijaos qué palabras encontramos como una expresión desgarradora por parte del propio Job en cuanto a cómo se siente. Él dice en el capítulo 3, versículo 11, ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré antes de salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas de mi madre después del parto? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Dice, si esto no hubiera ocurrido, dice, yo ahora estaría muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Devastador cómo se autopercibe Job en este momento. Es la expresión desgarradora del dolor, de la agitación y de una, como decían, de una infernal velocidad interior que le está consumiendo. Y llega su amigo consejero Eliú y le dice, escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. Este es el texto que da origen al título que os proponía en la reflexión. Hay un detalle gramatical en la Reina Valera del 60 que pone de manifiesto la importancia de una coma aquí en el texto. No dice detente y considera, sino que dice detente, coma y considera. Es decir, no es un pack integrado, detente y considera, sino que para considerar primero te tienes que parar. En gramática es importante el uso de las comas. Esta coma está imprimiendo un orden y una importancia en la secuencia. Lo primero y determinante en esta sucesión de acontecimientos es la necesidad de ¿qué? De detenerte, de parar, de dejar la velocidad a un lado.
¿Por qué? Porque no puedes considerar hasta que te has detenido. No puedes pensar con coherencia acelerado. Necesitamos parar para ser capaces de considerar con discernimiento. Hay aquí estos dos pasos que están claramente descritos, dos pasos para la transformación. El paso primero es la necesidad, como estamos diciendo, de detenernos. Y la palabra es explícita, no es reduce la velocidad, es párate, párate, quédate a 0 kilómetros por hora. Un amigo, David Solá, decía: el gran enemigo para la intimidad con Dios es nuestra propia mente, que no para, que no para. Aquí estáis todos quietecitos. Pero ¿cómo está vuestra mente? Alguno estará más o menos concentrado. Pero aún para estar concentrados hemos de parar. Y este es un gran enemigo para nuestra intimidad con Dios, una mente que no para, que no es capaz. Y como decía antes, estos dos elementos son irreconciliables entre sí, la atención y la velocidad. Y os propongo, hermanos, que es imposible enfocar una imagen físicamente. Cuando vas a echar una foto con el móvil, ¿qué haces? ¿La haces así? Es imposible, ¿verdad? Sale movida, no percibes nada. Es necesario parar para tomar la fotografía, para enfocar en una imagen. Y la propuesta es que para mantener los ojos en Jesús, para focalizar en Él, necesitamos parar, porque la velocidad a la que vivimos hace incompatible que fijemos nuestra mirada en Jesús de una manera coherente y trascendente. Vamos demasiado rápido mirando a Jesús. Vamos demasiado acelerados. Vivimos en un mundo poseído, como decíamos al principio, por la enfermedad de la prisa, y este espíritu apresurado nos impide que focalicemos desde el silencio de la intimidad la mirada en Jesús. La velocidad, las prisas, las ocupaciones de la vida consumen nuestra alma, deterioran y bloquean nuestra espiritualidad y no nos permiten poner los ojos en Jesús de una manera coherente. Tengo una duda, una pregunta que os planteo. ¿No os parece que la velocidad en la que estamos instalados nos puede estar haciendo más daño que alguna que otra tentación en el camino? O sea, focalizamos nuestra batalla en la lucha contra el pecado. Perfecto, ha de ser así. Pero a veces soslayamos el peligro de ir a una velocidad excesiva. El pecado, lógicamente, nos bloquea nuestra relación con el Señor. Pero la velocidad, entre comillas, no siendo pecado, puede estar dando el mismo resultado, inhabilitando para una percepción más profunda e íntima y una intimidad más sensible en nuestra comunión con el Señor. Así que necesitamos bajar de revoluciones para ser capaces de enfocarnos en Cristo y hacer que nuestras vidas giren alrededor de su persona. Y ya resulta difícil desahogar nuestras agendas para tener una vida más simple o más sencilla. No sé quiénes tienen agenda físicamente, pero sí mentalmente seguro. Nuestras agendas están súper complicadas y hacernos cargo de ellas demandan un alto grado de velocidad. Pero la mayor dificultad no está en desahogar nuestras agendas, sino nuestras mentes, que van a más velocidad de la debida. El verdadero problema no es una agenda llena, sino una mente saturada. Julio Martínez, al que mencionábamos antes como conferenciante en el Retiro, él decía en uno de sus blogs que tiene en internet, dice: si tuviera que reducir mi cristianismo a su mínima expresión, lo reduciría a mi relación con Dios, mi intimidad con Él, especialmente los momentos de quietud, ausencia de velocidad, los momentos de quietud en la presencia de Él. Y al reducirlo así, lo estaría engrandeciendo.
Y él dice, no te compliques la vida, no te enredes en las cosas del mundo demasiado, ni te enredes con la religión que te quita la vida. Centra tu vida en la quietud de la intimidad con el Señor. Así que, hermanos, esta es una invitación a tomarnos en serio esta necesidad de momentos de quietud, de detenernos. Y cuando hablo de detenernos, hago un matiz aquí que quiero que sea bien entendido. Detenernos incluso de nuestros ministerios, porque a veces la velocidad a la que vivimos nos la imprime nuestros propios ministerios. Y si estamos teniendo un desarrollo ministerial que nos está llevando a tal velocidad que nos hace apartar la mirada de Jesús y ponerla en el ministerio, estamos desenfocando, ¿vale? Delante del Señor hemos de buscar sabiduría para que Él nos ayude a valorar esta cuestión. Así que es pertinente preguntarnos en qué áreas vamos acelerados. ¿Qué aspectos de tu vida, de mi vida, están acelerados? Job se encontraba acelerado en este bucle de dolor, de queja y de amargura, y la velocidad a la que iban sus pensamientos le impedían poner los ojos más allá de sí mismo. La pregunta para ti y para mí, ¿en qué bucle de velocidad estás instalado que hace que no puedas fijar la mirada en Jesús, poner los ojos en Él? Pide al Señor que ilumine esto, porque puede que lo que imprima velocidad a tu vida y distorsión en tu mirada sea el trabajo. Puede que sea la familia, puede que sean tus estudios, puede que sea volcarte en tus oposiciones, en el ocio. Quizás la velocidad es la preocupación por la enfermedad o tu ministerio, pero es necesario tomar conciencia de ello porque es el inicio de la posibilidad de avance. Si vives acelerado por tu negocio, posiblemente tu mirada esté distorsionada en cuanto a la realidad de la presencia del Señor. El segundo paso era considera. Pero hemos visto que la coma era influyente, ¿verdad? Detente, para. Y una vez que hemos parado es que podemos decir, me pongo a considerar. El sentido de considerar es pensar en algo analizando con atención. Y corriendo no se puede. Pensar en algo analizándolo con atención. Algunos sinónimos es examinar, estudiar, reflexionar, meditar, contemplar, observar, valorar, sopesar. ¿Se entiende? Cuestiones en las que habitualmente consideramos, pues, las situaciones y conflictos laborales, contratiempos familiares, algunas valoraciones de nuestras inversiones para comprar cualquier otra cosa, cuestiones eclesiales o del ministerio, todos estamos rondando y dándole vueltas a la cabeza casi constantemente en algo. La cuestión es ¿en qué? ¿A qué le das vueltas? ¿Qué no te deja dormir por la noche? ¿Con qué pensamiento te levantas por la mañana? ¿Cuál es el centro de tu actividad pensante? Es importante porque Proverbios nos dice que cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Aquello que abarca tu pensamiento, que te obsesiona, que te hace vivir acelerado por dentro o por fuera, identifica quién eres. Y si estás permanentemente ocupado, preocupado y con velocidad interior por tus estudios, ¿qué eres? Un estudiante. Si tu enfoque es tu trabajo y de día y de noche le das vueltas a tu trabajo, ¿qué eres? Un trabajador o un empresario. Ponte tú el ejemplo que te corresponde. Pero si tu vista, si tus ojos están puestos en la persona de Jesús, ¿qué eres? Pues eres un hijo de Dios que está estudiando posiciones, eres un hijo de Dios que tiene un negocio o que tienes un trabajo. Pero tu identidad la define mucho allí donde ponemos nuestro corazón.
Lo que hay en nuestro pensamiento es lo que realmente define lo que somos, quiénes somos. Y esto nos ayuda a reflexionar. Pero es necesario considerar de una manera intencional. Hay intencionalidad en lo que estoy diciendo. No sé si recordáis, alguna vez lo he planteado, el ejemplo de Isaac, cuando su padre ha enviado al siervo a buscarle esposa, y cuando ella está de vuelta, dice que Isaac había salido a meditar al campo a la hora de la tarde, un versículo perdido al que no se presta mucha atención habitualmente, pero esa salida al campo tenía intencionalidad, porque sale al campo ¿a qué? A meditar. Yo salgo al campo a dar un paseo, a ver las flores o a esparcirme. Vemos intencionalidad en la salida al campo. Dice, Isaac había salido al campo a meditar. Es decir, toma una decisión, voy a salir al campo a meditar. Pero es curioso que hay una coma, dice, a la hora de la tarde. Intencionalidad en el tiempo y en el espacio. A esta hora voy a este sitio para meditar. Es decir, no estamos hablando de a ver si me cuadra en algún momento del día o de la semana y surge el paréntesis en el que puedo meditar, puedo reflexionar o considerar. Aquí en Isaac vemos el ejemplo de alguien que está considerando este hecho de considerar como un acto premeditado, intencionado en el tiempo y en el espacio. Es decir, la invitación es a ser proactivos, a programar en nuestras agendas los espacios y momentos para parar y parar para meditar. La velocidad tiene un problema. Nos impide parar y meditar, pero tiene un problema adicional. Cuando estamos tan cansados de correr, paramos, pero no para considerar, destrozados en el sofá. Y nos enchufamos cualquier red, cualquier pantalla, el TikTok, tic, 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 y hemos parado por fin y nos hemos enchufado a una pantalla. Es decir, no se cumple la dualidad de para y considera, sino que hacemos paro, me pongo a 0 kilómetros por hora, pero me quedo inerte delante de una pantalla, del sofá, Netflix o lo que sea. Por eso son dos caras de la moneda absolutamente necesarias. Entonces hemos de parar, y decimos que no basta con parar, sino dotar de contenido nuestra parada. Sabéis que en muchas fábricas, no está Miguel Ángel hoy, Miguel Ángel García. Ah, sí, está ahí, no te he visto en tu sitio habitual. Trabaja en el mantenimiento de una línea de producción de Renault. Y algunas veces hacen paradas técnicas. Pero a nadie se le ocurre parar la producción de la fábrica por parar, para descansar los operarios. No, una parada técnica es para meditar y considerar cómo van las cosas, si va funcionando bien, ¿vale? Y es la idea aquí. Pero ¿qué hemos de considerar en nuestras paradas? El texto que hemos visto nos dice las maravillas de Dios. Muchas filosofías orientales nos invitan a parar. Mindfulness, meditación trascendental, yoga, un montón de propuestas que son buenas en sí mismos, porque el hecho de parar ya es bueno, ¿vale? Pero en el Evangelio encontramos que nuestra parada tiene sentido porque tiene contenido. Es la cuadratura del círculo, porque el mindfulness y otras propuestas nos llenan y nos bendicen con el silencio, que ya es un activo, ¿vale? No es para despreciar. Pero la propuesta del Señor en su palabra es para, pero no te quedes en el vacío inerte. Dota de contenido tu parada, que tenga sentido. ¿Y qué has de considerar o parar como maravillas de Dios? Pues la primera de ellas es la palabra de Dios. ¡Qué maravilla! Antes decía Antonio, Dios se nos ha revelado, se nos ha hecho accesible, conocible,
por medio de su palabra. Esto es una maravilla. Y la invitación es, no corras tanto, deja tus negocios, tus oposiciones, tu trabajo. No digo que lo dejes. Equilibra, ¿vale? Busca tiempo para salir de ese bucle. Pero no para quedar inerte, para contemplar las maravillas de Dios, la palabra de Dios como primera de sus maravillas. Dice el Salmo 1:2, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Para obedecer estos versículos hay que detenerse. Lógicamente no se refiere a estar continuamente leyendo la Biblia. Esto resulta del todo imposible, pero es una forma de hablar que pretende señalar que la actividad de nuestra mente debe estar absorbida en estos tiempos de parada por la palabra del Señor. Y es mucho más y mejor que solo la lectura. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que al parar y meditar sacamos fruto de la lectura. Y cuanto más meditamos en ella, más ellas toman posesión de nuestras mentes y regulan la velocidad de nuestro andar en el día a día. De tal manera que podemos decir que no nos nutre lo que comemos, sino lo que digerimos. Y si no hay parada y consideración, la palabra del Señor no nos nutre, porque no llegamos a digerirla. A tal punto que podríamos decir que es mejor un versículo meditado que un capítulo leído. A veces estamos contentos con marcar, he leído mis 2 capítulos del día. Si no ha habido parada y consideración, has perdido el tiempo leyendo la Biblia. Es mejor leer un versículo y que en ese versículo tengas un encuentro con Dios, y eso solo es posible si paras y pones los ojos y atención ahí. Detenernos y considerar la palabra de Dios es nuestra fuente de progreso espiritual. Pero encontramos que es necesario también considerar las obras de Dios. Dice el Salmo 77, me acordaré de las obras de Jehová, meditaré en todas sus obras. Curioso que dice meditaré en todas sus obras. Aquí hay una invitación expresa a centrar nuestra atención en contemplar la manifestación de la gloria, la majestad y el poder de Dios en las obras de sus manos, en la naturaleza. Por ejemplo, Dios nos habla, Dios nos dice quién es cuando contemplas una flor. Y digo contempla porque requiere detenerte y considerar. Si vas corriendo vas pisando flores. No llegas a percibir su perfume, su arquitectura, sus colores y pensar, ¿quién la diseñó? ¿Quién la dotó de ese equilibrio? ¿Quién puso ese perfume? Corriendo, echando chispas, no puede ser. Tenemos que detenernos y contemplar las obras de Dios, porque ellos nos llevan a un encuentro con su majestad y corriendo no lo vemos. Somos llamados a considerar otra maravilla de Dios, aparte de su palabra y de sus obras, la familia de Dios. Es una expresión de las maravillas de Dios. Cuando Pablo escribe a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 12 al 15 de su primera carta, le dice, resumiendo mucho, ocúpate en estas cosas. Literalmente es medita en estas cosas. Y el contexto en el que está hablando Pablo a Timoteo de las cosas en las que debe de ocuparse tiene que ver con la vida de la iglesia local. Le acaba de hablar de la necesidad de que Timoteo sea ejemplo para los demás. Le ha hablado acerca de la necesidad de capacitarse a través de la lectura y el estudio. Le ha hablado previamente de la necesidad de poner en marcha sus dones y talentos en servicio de la iglesia.
Y estas son cuestiones en las que hemos de meditar nosotros también. Este llamado a Timoteo de ocuparse en estas cosas es un llamado a nosotros, a parar, detenernos y considerar nuestra posición en la familia de Dios. Siguiendo el propio ejemplo de Timoteo, preguntarnos, ¿estás ocupado o estoy ocupado en mi capacitación para poder servir con eficiencia y eficacia? Responder a esta pregunta necesita que nos paremos. ¿Estoy formándome para ser un siervo eficaz en las manos del Maestro? ¿Estoy ejerciendo mis dones dentro de la comunidad eclesial en la que el Señor me ha puesto? ¿Es mi vida un ejemplo dentro de la vida de la Iglesia? O mejor que no me miren, porque no hay nada bueno que aprender. Es necesario detenernos y considerar estas cuestiones. Y nos va a ayudar a ver cuál es nuestro rol, nuestro papel en la Iglesia. Y en cuarto lugar, otra de las maravillas de Dios, ¿sabes quién es? Tú mismo. Eres una maravilla de Dios. Eres una joya en sus ojos, para sus ojos. Ha dado su vida por ti. Y Él quiere, nos dice Ageo 1:5, meditad bien sobre vuestros caminos. Párate y medita en ti mismo. Dice en Proverbios 4:26, examina la senda de tus pies. Y otra vez corriendo, esto no se puede hacer. ¿Cuántas veces has salido al campo a la hora de la tarde para exponerte a la luz esclarecedora de Dios en cuanto a cómo está andando tu vida cristiana? Yo pocas veces, pero es una invitación expresa, es un llamado a considerar detenidamente sobre nuestras vidas en todos los aspectos, nuestra vida familiar, qué comemos, qué bebemos, cómo nos vestimos, cómo desarrollamos nuestro trabajo, cuáles son nuestros dones, a qué dedico mi tiempo de ocio, cómo gestiono mis finanzas. Todo tú y todo yo ha de ser expuesto a la visión de Dios y Él nos manifiesta sus percepciones acerca de nosotros cuando nos detenemos y consideramos delante de su persona. Preguntarnos, ¿para qué o para quién estoy realmente viviendo? ¿Para qué o para quién estoy realmente gastando mi vida? Detente y considera esta cuestión. ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? Sin detenernos a considerar no hay examen, y si no hay examen no hay corrección. Detenernos y considerar trae fruto y fruto abundante. Detenernos a considerar cambia el corazón profundamente. En el Salmo 77, los 15 primeros versículos, no los podemos leer, pero del versículo 1 al 5 se pone de manifiesto la realidad trágica de un corazón afligido, quebrantado y acelerado, que dice el versículo 4 que sufre de insomnio y profundo quebrantamiento, el salmista. De momento en el versículo 6 hay un impas de cambio. El versículo 6 dice, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. En medio de esta debacle de insomnio, de quebrantamiento, de aceleración, consigue parar, medita en su corazón y como resultado, versículos 10 al 14, un corazón afligido pasa a un corazón rebosante. Hay un cambio brutal de los primeros versículos a estos últimos. Y el salmista dice, después de pararse, de detenerse a pensar, por fin dice, cuando contempla las maravillas de Dios, dice, ¿qué Dios es grande como el nuestro? Tú eres el Dios que hace maravillas. Ha habido un cambio brutal. Su corazón ha cambiado porque se ha parado a considerar las maravillas de Dios y entonces cuando contempla esas maravillas dice, ¿qué Dios es grande como el nuestro? Que hace maravillas.
En los momentos de aflicción especialmente necesitamos parar y considerar, más que caer en la autoconmiseración. Y Satanás no quiere que en estos momentos de dificultad paremos y pensemos. Solo quiere que sintamos lástima de nosotros mismos, que nos sintamos tristes y abatidos. Pero cuando conseguimos obedecer y detenernos y pensar, el Señor cambia el corazón. Cambia también el futuro. Fijaos la trascendencia. Josué 1:8, hemos mencionado parte. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Punto y coma. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino. No antes, entonces. Y todo te saldrá bien. Entonces, ¿qué significa? Que hasta que no paramos y consideramos las maravillas de Dios, no se produce el cambio. La sola lectura pasiva, el solo escuchar, no nos afecta lo suficiente. Es necesario la posterior meditación. Si no es así, todo va a quedar en un terreno difuso que va a dar poco fruto. La promesa es que entonces, a través de este tiempo de meditar de día y de noche en él, va a traer bendición. ¿Por qué? Porque detenernos y considerar promueve la obediencia. Lo demás es caer en saco roto. Otro beneficio no es que cambie solo el corazón y el futuro, cambia el fruto. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Punto. Perdón, coma. Y en su ley medita, ¿has visto otra vez? Para, considera, medita de día y de noche. Entonces, ¿qué pasa? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo. Y su hoja no cae, y lo que hace prospera, da fruto a su tiempo. Cuando somos capaces de parar y considerar, vendrá fruto a su tiempo. Parar y considerar es la savia que alimenta y hace fructífera la palabra de Dios en nosotros, y es la clave para nuestra nutrición espiritual. Y en cuarto lugar, parar, detenernos y considerar cambia nuestra intimidad con Dios. ¿Cuál es tu intimidad con el Señor? Es probable que pueda ser mejorada si somos capaces de parar. El texto de Ageo es sobrecogedor. Hay un pueblo que ha vuelto de la brutal deportación babilónica, vuelve con la comisión de edificar lo destruido, de edificar el templo, de edificar las ruinas de los muros. ¿Y qué hace el pueblo? Esto es muy gordo, el trabajo que tenemos por delante. Y dice el versículo 2 del capítulo 1 de Ageo, este pueblo, que ha vuelto con el objetivo de reedificar mi casa, dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y Dios les dice, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas a tutiplén. Y esta casa, mi casa, está desierta, dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, a sus cosas, a sus asuntos. Esa era la situación drástica. ¿Cuál es la intervención de Dios en medio de esta debacle? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, dice el versículo 7. Meditad bien sobre vuestros caminos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y cuando meditaron dice que oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el resto del pueblo,
meditando, parando y meditando, dice, oyeron la voz de su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová, su Dios, y temió el pueblo delante de Dios. Un cambio gigantesco. Y un pueblo que se hizo cercano, porque dice después que despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, etcétera, etcétera, y el espíritu de Josué y el espíritu de todo el pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Dice, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año de Darío, para que se firme. ¿Cuándo ocurrió? Cuando pararon y siguieron el consejo de Dios de meditar bien sobre sus caminos. ¿Qué ocurrió? Cambió absolutamente la relación de intimidad con Dios. Considerar y parar y considerar es la expresión práctica del concepto de permanecer en la vid de Juan 15. Ya sabéis, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es una forma poética de decirlo, permanecer. Una forma práctica es, párate y considera las maravillas de Dios. Es lo que hicieron Isaac y María. Hemos mencionado antes a Isaac, salió al campo a meditar a la hora de la tarde, pero vemos María después del nacimiento de Jesús y todas las cosas que estaban ocurriendo en ese contexto, que dice, María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón, allí parada, detenida, considerando todas estas cuestiones. Dos personas diferentes, dos contextos absolutamente diferentes, dos circunstancias distintas, una característica común. Se paran . Escucha esto y considera las maravillas de Dios. Esta invitación es para ti y es para mí. Escucha esto y considera las maravillas de Dios. Detente y considera la palabra de Dios para que tome posesión de tu mente, las obras de Dios para tener una visión cada vez más amplia y generosa de la grandeza del Señor. Considera la familia de Dios y tu lugar en el cuerpo en el que el Señor te ha puesto. Detente y considera tu propia vida para valorar si está marchando o no conforme a la voluntad del Señor. Porque entonces cambiará tu corazón como el de Job, de lamento en baile. Cambiará tu futuro de fracaso a prosperidad. Cambiará el fruto de escasez a abundancia. Cambiará tu relación con el Señor de distante a íntima. Quédate con este llamado. Detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes qué pasó en la experiencia de Job cuando hizo esto? Al final del libro ya sabéis lo que dice. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando se detuvo y consideró, cuando paró la velocidad y se puso a considerar las maravillas de Dios, ¿sabe qué vio? A Dios, al que antes conocía como de oídas, porque a la velocidad a la que se vive se ven las cosas de oídas, superficiales. No te da tiempo de mirar. Y Job dice, este era el secreto. Antes te conocía de oídas, la velocidad no me permitía percibirte con los ojos. Pero ahora mis ojos te ven. Este es un llamado para todos nosotros, pero de especial urgencia para aquellos que aún no han tenido ni siquiera el acercamiento mínimo a Dios. Muchas personas dedican años de trabajo, de esfuerzo, enfocados al futuro o a cualquier otra circunstancia de la vida, pero se preocupan poco o casi nada en parar a pensar acerca de las realidades espirituales o no, ¿vale? Desde esa perspectiva. Apenas paramos unos minutos para examinar cuidadosamente si existe lo eterno
y si tiene implicaciones para nosotros. Pero si realmente existe la eternidad como hipótesis, si realmente existiera algo como lo que el cristianismo predica, nadie o nada, mejor dicho, tiene más valor en la vida que pararte a pensar, a considerar. Porque ¿y si es verdad lo que estos locos enseñan y viven? ¿No sería sabio pararte a considerar? Si realmente Dios existe, no puede pensarse en ninguna otra cosa ni en ningún otro tema que resolver antes de seguir la vida, que buscar respuestas a esta realidad. Por esto este llamado es para ti también. Escucha esto, detente y considera las maravillas o las posibles maravillas de Dios. Louis Pasteur, un químico microbiólogo francés, decía: un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te vuelve a Dios. Curioso. Einstein iba en la misma línea cuando escribía: Dios está detrás de cada puerta que la ciencia abre. Esto traducido a la reflexión esta mañana: la velocidad de la vida y los pensamientos te alejan de Dios, mientras que detenerte y considerar te lleva de cabeza a Dios. Mucha gente no cree, ¿sabes por qué? Porque no se detiene y considera, pasa ligero. Así que la invitación en esta mañana para todos, sin excepción, creyentes o no, es que nos detengamos de nuestras velocidades particulares y consideremos las maravillas de Dios. Que el Señor nos ayude. Señor, queremos darte gracias por tu paciencia, por nosotros, por los miles de años, Señor, en los que vas comunicando a la humanidad, a tus hijos, el mismo mensaje, Señor. Pacientemente nos instas una y otra vez a la necesidad de parar, de hacer paradas con sentido, Señor, paradas en las que buscar tu rostro, paradas en las que poner nuestros ojos en ti, Señor, en las que parar a reflexionar y meditar y considerar tus maravillas, Padre. Ayúdanos a cada uno de nosotros en nuestra particular necesidad, Señor, a neutralizar, Padre, nuestra particular velocidad, Señor, que nos lleva corriendo por la vida, Señor, sin ser capaces de considerar y poner los ojos en Jesús, Padre. Por tu Espíritu, Señor, toca nuestras vidas, Señor, ilumina nuestros ojos, haznos tomar conciencia de nuestras realidades personales. Y guíanos, Señor, para ser capacitados en tu suficiencia, para detenernos y considerar estas cuestiones. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo.